Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra. Hoy vamos a comenzar una serie basada en los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis y vamos a hablar de la primera iglesia. El título del sermón es Volvamos al primer amor. Es una invitación. Volvamos al primer amor. Está basado en Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 7 que dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Éfeso era la ciudad más grande de la provincia de Asia. Era un centro comercial y religioso donde se encontraba el gran templo de la diosa Diana. Su ambiente estaba lleno de materialismo porque era una ciudad muy rica y muy inmoral. En el templo de la diosa Diana había prostitutas sagradas. A pesar de todo ese ambiente contrario, allí se levantó una iglesia cristiana. Éfeso significa deseo ardiente. Describe el primer siglo de la historia de la iglesia, el cual se caracterizó por un profundo amor, un ardiente celo por Cristo y una inflexible oposición hacia los falsos maestros y a las doctrinas erradas. Vamos a analizar el mensaje de la iglesia de Éfeso y vamos a sacar algunas enseñanzas eternas que hay en ella, que nos van a servir a nosotros para saber si hemos perdido o hemos dejado el primer amor. En primer lugar, este pasaje nos enseña que cada iglesia tiene un mensajero responsable delante de Dios. En el versículo 1 de Apocalipsis 2 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Dice, escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángelos también significa mensajero. Por eso los ángeles decimos son mensajeros de Dios. Y la responsabilidad de estos mensajeros, de estos pastores, está descrita en Hebreos capítulo 13, versículo 17, que dice: Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Así que nosotros estamos encargados de cuidar del rebaño que Dios ha puesto bajo nuestra supervisión, y por eso el pastor debe dedicarse a atender a sus ovejas. Dios cuida también a sus mensajeros. Dice el Salmo 105, versículo 15, no toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Es decir, que Dios cuida y vela por cada uno de sus siervos, de sus hijos, de su pueblo. No solamente del pastor, porque como decíamos, la palabra ángel significa mensajero. Y todos y cada uno de nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, somos mensajeros del Señor para llevar su palabra a cualquier lugar donde Él nos indique que lo hagamos. Así que recuerda esto, el mensaje de la iglesia de Éfeso, de volver al primer amor, también está dirigido a ti, no solamente al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia, sino a todos aquellos que le han dado su vida al Señor.
En segundo lugar, Jesús tiene a su pueblo en su mano. Dice el versículo 1, la segunda parte, que Él tiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas, según Apocalipsis 1:20, son los pastores, volvemos a mencionarlo. Pero en un sentido, podemos decir que, como le decía, todos somos mensajeros del Señor y Él nos tiene en sus manos. Eso es algo que tú y yo tenemos que apreciar. Dios, Jesús, nos tiene en sus manos. Por eso, ¿cómo vamos a desmayar si Él nos tiene en su mano santa y poderosa? Van a venir muchos momentos difíciles en nuestra vida, pero estamos en las manos del Señor. Nuestra vida está protegida por Él. La palabra que se traduce tiene significa que Cristo las cubre totalmente con su mano, según Juan capítulo 10 versículos 28. Las ovejas del Señor están en su mano, protegidas totalmente, cubiertas totalmente por Él. Los que se someten al control de Jesús, Él promete que no les pasará nada malo. Dice primera de Juan 5:18, la segunda parte, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no puede tocarnos a menos que Dios se lo permita, como le dijo el Señor a Pedro, que Satanás lo había pedido a él para zarandearlo y por eso le negó 3 veces. Y como dice en el libro de Job también, que Dios permitió que Satanás hiciera lo que hizo con este hombre de Dios y probó su fe. Dios puede también permitir que el enemigo afecte a alguna área de nuestra vida, algún momento en nuestra vida. Las pruebas van a venir y debemos recordar, Él nos tiene en su mano y el enemigo no puede hacernos nada si el Señor no se lo permite. En tercer lugar, encontramos que Jesús está activo en medio de su iglesia. Capítulo 2, versículo 1, la parte C, la parte tercera del versículo, dice que Él, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Según Apocalipsis 1:20, los candeleros son o representan las 7 iglesias que están allí ilustradas en el Apocalipsis. Y Jesús camina en medio de ellas. Es decir, que Jesús vela por su iglesia, Jesús vela por su pueblo. Donde estemos, Él está allí como prometió en medio de nosotros. Él está activo y cumpliendo lo que Él dijo en su palabra, que no iba a dejarnos solos, iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20, y también como Él dijo que iba a estar donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, como dice Mateo 18:20. Así que Jesús se interesa por lo que ocurre en su iglesia, por lo que está pasando su pueblo en este mundo lleno de maldad y lleno de problemas. En cuarto lugar, el Señor sabe lo que hacemos. Si Él está velando y Él está moviéndose en medio de la iglesia, Él sabe lo que tú y yo estamos haciendo en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Dice en el versículo 2 al 4 del capítulo 2 de este libro de Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, Jesús conoce nuestras obras, es decir, el servicio que tú y yo le prestamos a Él o dejamos de hacer para el Señor. Él conoce eso. Él conoce nuestro trabajo. La palabra griega que se emplea aquí describe el trabajo que nos hace sudar, el trabajo duro, el que nos deja exhaustos, que demanda toda nuestra energía y concentración mental. Es un trabajo esforzado. Cuando nosotros le servimos a Dios, estamos haciendo algo de verdad que le damos todo nuestro ser, el 100% al trabajo que Él nos ha encomendado y se lo dedicamos a Él. Es el trabajo que Él vela, que Él ve,
que Él vigila de nosotros. Él conoce ese trabajo tuyo, esa dedicación que tú le pones a la obra de Dios. Él conoce también nuestra paciencia. Paciencia en el idioma del Nuevo Testamento, el griego, significa permanecer debajo, sostenerse firme frente a cualquier dificultad. Es la valentía que nosotros tenemos cuando aceptamos los sufrimientos y las dificultades, y siempre esa paciencia sale victoriosa. Nos hace mucha falta tener esa paciencia en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria, y esforzarnos a descansar en Dios. En cuarto lugar, Él conoce la defensa que hacemos del Evangelio. Pablo había predicho en Hechos 20, 29 y 30 que iban a entrar lobos rapaces. Cuando él se estaba despidiendo de los hombres, de los ancianos, de los obispos en la playa, en aquella playa vinieron los hermanos de Éfeso a hablar con él, a reunirse con él, y él quería despedirse de ellos. Él dijo que iban a entrar en la iglesia lobos rapaces. Y aquí vemos que esa profecía se cumplió, lo que dijo Pablo se cumplió, porque allí en la iglesia de Éfeso comenzaron a surgir doctrinas extrañas, la de los nicolaitas y otro tipo de doctrinas falsas, y ellos tenían que contrarrestar esa doctrina. Pero para contrarrestar la doctrina falsa necesitamos aprender de la palabra de Dios. En el quinto lugar, quiere decir el Señor también de nosotros en estos pasajes de Apocalipsis 2, 2 al 4, que Él conoce nuestro sufrimiento. Toda aquella persona que se ha propuesto seguir a Jesucristo se expone a sufrir, se expone a pasar por pruebas, por dificultades. Dice Pablo, escribió en Hechos 14, 22 que era necesario que a través de diversas pruebas entremos al reino de Dios. Tenemos que pasar por las pruebas, no es algo que podemos eludir, no es algo que podemos evitar. Dios va a permitir las pruebas en nuestra vida para que nosotros salgamos más fortalecidos, y como dice el apóstol Pedro, esas pruebas son como el oro que es derretido en el crisol para sacar las impurezas que tiene. Tu fe es más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro. Así que necesitamos pasar por pruebas para que esa fe salga victoriosa. También dice aquí el pasaje que Él conoce nuestra constancia. La palabra que dice no has desmayado se puede traducir no te has cansado de trabajar. Hermanos, no hemos terminado la batalla. Hebreos 12, 3 y 4 dice que no hemos sufrido hasta la sangre. Así que necesitamos seguir adelante, necesitamos avanzar, crecer en nuestra vida cristiana, mantenernos firmes, porque el Señor nos tiene sostenidos allí en su mano. No te olvides de eso. Pero también el Señor conoce nuestra apatía. El versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esa es la terrible acusación que el Señor lanza hacia la iglesia de Éfeso. Ese es el problema que la iglesia estaba experimentando en esos días. La palabra has dejado se puede traducir has abandonado. Has abandonado. Puede ser que hayan perdido su primer amor hacia Cristo o hayan perdido su amor el uno para con el otro en la congregación. El Señor enseñó que la señal verdadera del pueblo de Dios era el amor. Él le enseñó en Juan 14, 34 y 35 que debíamos amarnos el uno al otro, porque en eso iban a conocer todos que somos sus discípulos, si tenemos amor el uno para con el otro. Ahora, si hemos abandonado nuestro primer amor, necesitamos saber que sin amor todo lo demás no sirve de nada. 1 Corintios 13, 1 al 3 dice que si yo doy mi vida como un mártir, mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es lo más importante en la vida del cristiano. El amor hacia Dios, el amor hacia su prójimo. Yo te pregunto hoy, ¿somos tan ardientes y fervorosos en el Señor hoy como lo éramos
en los primeros días de nuestra vida cristiana, esto nos debe hacer reflexionar, nos debe hacer pensar. En quinto lugar, Jesús presenta la solución para volver a ese primer amor. Dice el versículo 5 del capítulo 2 de Apocalipsis, la primera parte: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí el Señor exhorta a los efesios a dar por lo menos 3 pasos para retornar al primer amor. El primero es recordar. Él dice allí, recuerda. Jesús no está hablando a los no convertidos. Él está hablando a miembros de la iglesia que se habían extraviado y se habían perdido el camino de regreso. Así que este es el primer paso para volver a ese primer amor. Recordar, pensar, analizar nuestra vida. ¿Qué está ocurriendo con nosotros hoy? El segundo paso es arrepentimiento. Esta es la orden que destaca esa ruptura con el mal. Arrepentirse es dar una vuelta, un giro de 180 grados y darle la espalda al pecado y volvernos hacia Dios. Los cristianos no debemos entretenernos en el mal, ni con el mal, ni por el mal. Arrepentirnos significa entonces admitir y reconocer que hemos fallado, que tenemos la culpa y volver entonces al Señor. Es como lo que le ocurrió al hijo pródigo, que él volvió en sí después que se había malgastado todo lo que tenía, volvió en sí y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, le voy a decir a mi padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y él se arrepintió y volvió a su padre terrenal. Así tenemos que hacer nosotros también. Tenemos que arrepentirnos y volvernos hacia Dios, reconocer que hemos fallado, que hemos dejado ese primer amor, ese fuego que sentíamos en nuestro corazón para alcanzar a los perdidos, para hablar la palabra de Dios y volver al Señor. Y el tercer paso que dice es hacer las primeras obras, es decir, dar fruto de que en verdad estamos arrepentidos, reconocer que estamos arrepentidos y que hemos cambiado. Este pasaje enseña que entonces podemos ir deslizándonos gradualmente sin darnos cuenta, poco a poco. Y ese es el peligro en la vida cristiana. Como dice Hebreos capítulo 2 versículo 1, debemos cuidar, observar, estar pendiente de nuestra salvación con temor y temblor. Y como dice también 1 Corintios 10 versículo 12. Así que si hemos reflexionado, si hemos pensado, hemos recordado en que cuando dejamos nuestro primer amor, entonces debemos arrepentirnos y volver al Señor, dar fruto de ese arrepentimiento. En sexto lugar, Jesús nos advierte del peligro si somos indiferentes a su voz. Dice el versículo 5, la segunda parte, Apocalipsis 2, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Cuando Dios habla, debemos creer lo que dice. El Señor amenazó con quitar el candelero de la iglesia de Éfeso y lo cumplió, porque la iglesia no se arrepintió. Éfeso en la actualidad es el país de Turquía, y Turquía ahora es un país musulmán, después de haber tenido una iglesia creciente, fuerte en el Señor, después de haber pasado muchos años predicando la palabra de Dios en esas calles de Éfeso. Los creyentes ahora en nuestros días es una nación musulmana que cree en el Islam, y por eso vemos que la palabra de Dios se cumple. Si nosotros no nos arrepentimos y recordamos que hemos dejado el primer amor, pueden pasar este tipo de cosas en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro sistema. Y así que debemos despertar, debemos predicar la palabra de Dios, volvernos a Él, arrepentirnos, escuchar atentamente la voz de Dios que nos dice que debemos arrepentirnos, porque si no, Él va a venir pronto y va a quitar el candelero
de nuestro lugar. Un desierto lleno de ruinas quedaba en el tiempo después en la antigua ciudad de Éfeso, hasta que ahora hoy es el país musulmán de Turquía. Él dice las palabras vendré pronto, significan, se puede traducir mejor, estoy yendo, voy hacia ti. El Señor le dijo que estaba caminando hacia allá para quitarlos de en medio porque no estaban cumpliendo con el propósito para el cual Él los había llamado. ¿Estará Jesús caminando hacia nosotros hoy porque no estamos cumpliendo el propósito para el cual nos llamó? Debemos tener cuidado. Si hay arrepentimiento, hay esperanza, pero si no lo hay, entonces vendrá el juicio de Dios sobre nuestra vida. Y en último lugar, el mensaje de Éfeso es también para nosotros hoy. Dice el versículo 7, la primera parte, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es para todo aquel que tenga oídos para oír. Es para todas las iglesias. Es para todo aquel que le ha dado su vida a Cristo y tiene que despertar porque está fallando en ese amor hacia el Señor. Y ahora sí, finalmente Jesús da aliento o ánimo para que tú y yo podamos vencer en este mundo tan lleno de problemas. Dice en la segunda parte del versículo 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Después que Adán pecó, el camino al árbol de la vida se cerró. Fue cerrado por Dios y Él colocó allí ángeles y una espada que se revolvía para que nadie pudiera pasar hacia el paraíso de nuevo, según Génesis capítulo 3, versículo 34. Ahora Él promete entregar a sus seguidores ese paraíso y ese árbol de la vida que Él ha conquistado para ti y para mí. El árbol de la vida puede significar la vida eterna y el paraíso nuestra entrada libre a la presencia de Dios. ¿No es esto no es un buen incentivo para que tú y yo pensemos en nuestra vida cristiana, reflexionemos en lo que estamos haciendo hoy y retomemos ese rumbo que hemos perdido? Eso es lo mejor que podemos hacer, batallar contra el mal y no aliarnos con el mal. Dios quiera que en este momento muchos de los que están desanimados por los problemas de la vida continúen con nuevos bríos en la carrera hacia el hogar celestial. Él ha conquistado, Él ha vencido. Capítulo 1 de Apocalipsis dice que Él tiene ahora las llaves de la muerte y del Hades, del infierno y de la muerte. Él tiene en sus manos, Él conquistó, Él venció. Al morir en la cruz, venció. Aunque parezca contradictorio, parece una paradoja. ¿Cómo una persona está muriendo allí va a ser un vencedor, un conquistador, muriendo en una cruz? Bueno, porque al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos y pudo conquistar la muerte. Y esa promesa está también para ti y para mí. Nosotros vamos a conquistar la muerte si nos mantenemos firmes y le entregamos nuestra vida al Señor y seguimos amándolo como la primera vez lo empezamos a amar. Si tú todavía no le has entregado tu vida a Cristo, yo te animo a que lo hagas hoy. Dile al Señor de esta manera: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te entrego mi vida y mi corazón y te pido que entres en mí y perdones mis pecados y me limpies de todo mal. Ayúdame, Señor, de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga si tú hiciste esta oración. Y si tú eres ya un creyente, no te desanimes. Sigue adelante porque Él te sostiene de su mano y Él está con nosotros caminando en este mundo lleno de problemas, de dificultades. Así que sigue adelante buscando al Señor y ganando a aquellas personas que necesitan de Cristo, hablándoles de Él a esas personas que están perdidas. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Si tienes alguna pregunta, escribe en mi correo que aparece allí
en la pantalla. Espero que en la próxima oportunidad puedas también sintonizarnos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.